8 niveles de la agradable, perfecta voluntad de Dios. Bien, así que vamos a dar inicio, mis amados, y vamos a ir a las Santas Escrituras. Bien, Salmo 40, verso 8 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué poderoso salmo, mis amados estudiantes. Es un salmo de David. David se encuentra en esta etapa de su vida siendo perseguido por su hijo Absalón. Fíjese que cada uno de los salmos son cánticos, y esos salmos son experiencias cantadas, plasmadas en letra y plasmadas en acordes musicales. De manera que en esa cronología de los salmos se encuentra David siendo perseguido por su hijo Absalón. Y es un salmo de clamor, de oración, de petición. Pero en ello él dice algo tan poderoso como es el hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo creo que como estudiantes de la palabra, mire, los estudiantes de la palabra, ellos anhelan conocer, saber. ¿Por qué? Porque ese conocer y ese saber les va a conducir a una adoración mayor a su Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios debe ser algo primordial, no solamente para los amantes de las escrituras, para los amantes de Dios, sino para todos. Para todo nuevo converso, para todo creyente, para todos, debe ser una prioridad en su vida el hacer la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios para su vida. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de conocer esto. Fíjese qué interesante. Bien, Salmo 40, verso 8 dice lo siguiente: el hacer tu voluntad. La palabra voluntad en el hebreo es propósito o elección. En otras palabras, el hacer tu propósito, Dios mío, me ha agradado. La palabra agrado significa, del hebreo al español, deleite o satisfacción. Mire qué interesante. Son dos cosas interesantísimas. Es la voluntad y es el deleite, el agrado, la satisfacción con la que podemos nosotros hacer ese propósito de Dios en nuestras vidas. Bien, hacer la voluntad de Dios se puede definir de la siguiente manera. Apúntelo, por favor, apúntelo. Hacer la voluntad de Dios es deleitarnos en su propósito, deleitarnos en su voluntad, sentir la mayor satisfacción, sentir el mayor deleite en hacer su propósito. Vuelvo a repetir, el hacer la voluntad de Dios se puede definir según la traducción del hebreo al español. Se puede traducir como deleitarnos en su propósito. Voy a hacer la voluntad de Dios o me voy a deleitar en su propósito. Es que yo hago la voluntad de Dios o me deleito en su propósito. Interesante.
La pregunta es, ¿nos deleitamos en su propósito? ¿O el caminar en Cristo es una carga? ¿O el caminar en Cristo es un sufrimiento? ¿O el caminar en Cristo o el servir a Cristo o el ministerio, los dones son una carga? Una de las cosas que siempre hemos dicho es que el ministerio no se sufre, el ministerio se disfruta. Disfruto lo que hago, disfruto servir a Dios, disfruto el hacer su voluntad, me deleito. Imagínense, esto está tremendo. Bien, recuerde que para nosotros poder deleitarnos, llegar a ese nivel de poder deleitarnos en hacer el propósito de Dios, en hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que evolucionar en nuestra mente. Y es lo que hemos venido haciendo énfasis, evolucionar hasta poder llegar a tener la mente de Cristo. Una mente involucionada es una mente sucia, turbada, depravada, corrompida, cauterizada. Pero una mente evolucionada es una mente renovada, prudente, íntegra, espiritual, hasta llegar al punto de tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo tiene una actitud hacia el pecado, hacia su prójimo, hacia Dios, etcétera. Hemos evolucionado. Cuando nosotros decimos tenemos la mente de Cristo, la tenemos en el espíritu, pero falta desarrollarla. Y ahí es donde al sumar salimos con cuentas malas, cuentas mochas, cuentas equivocadas. ¿Por qué? Porque nuestras acciones demuestran que nuestra mente no ha alcanzado ese nivel de evolución. Tenemos la mente de Cristo en el espíritu la tenemos, pero falta desarrollarla ahora aquí afuera. Aquí afuera es donde tengo que desarrollar esa mente y tengo que evolucionar para poder entonces, fíjense qué tremendo, una vez que hemos sido renovados, una vez que hemos sido evolucionados, vamos comprendiendo cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Pero se necesitan pasos y procesos. Bien, número 1 es cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer? Para después, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Pues el primer paso es conocer para después hacer. Yo no puedo hacer sin primero conocer. Una vez que conozco, entonces puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo la base, tengo el modelo para poder hacer. Entonces el primer paso es cómo conocer la voluntad de Dios. Bien, Romanos capítulo 12, verso 2, usted conoce ese versículo con anticipación, donde nos manda que nosotros no nos amoldemos, no nos acomodemos a este mundo, sino que debemos renovar nuestra mente, ¿verdad? Para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios tiene 3 áreas. Número 1 es buena. Número 2 es agradable. Y número 3 es perfecta. Entonces, yo voy a conocer, número 1, la voluntad de Dios
para poder hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo nos explica en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Nosotros necesitamos conocer la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Mire, interesante es. Para esto necesitamos nosotros citar la fuente, que es el griego, el lenguaje griego. Y tenemos, número uno, la palabra buena es la palabra admirable o hermoso, que es la palabra griega kalos. Después tenemos la palabra agradable, que es aceptable, y es la palabra griega euarestos, con acento en la A, euarestos, es la palabra agradable. Y agradable significa aceptable. Y tenemos la palabra perfecta. Y la palabra perfecta, mis amados estudiantes, es la palabra completa. Y en el griego es teleios. Entonces tenemos, mire qué interesante, tenemos que conocer, discernir. Recuerde que discernir es saber separar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, la admirable, aceptable y completa voluntad de Dios para nuestras vidas. Bien, la palabra buena, estamos hablando de estimación, de valorización, de honra, de dignidad. De manera que la Escritura nos dice, un ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De manera que el participar de la voluntad de Dios es algo hermoso, admirable y de gran valor. Para Dios esto es valioso. Para nosotros debe ser de igual manera valioso, de una gran estimación. Escuche bien, el conocer la voluntad de Dios es entender que esa voluntad es valiosa, de gran estima para mi vida. Yo no puedo menospreciar la voluntad de Dios, porque es digna de estimación, porque es hermosa, porque es valiosa. La palabra buena es estimación, es valioso, es hermoso, es admirable. Entonces, la buena voluntad de Dios es de gran valor y debe ser de gran valor para nosotros. Número uno, de gran valor para nosotros. Eso es conocer la voluntad de Dios. Número dos, la presentación. Dice que la voluntad de Dios es agradable y la palabra agradable es aceptable. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos presentando ante nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos presentando? Lo cual tiene que ser aceptable. ¿Recuerda usted de los dos altares que había delante de Dios? En el principio, el primer altar
fue el altar de Caín y el altar de Abel. Y un altar fue aceptable, fue agradable. El otro altar no fue aceptable, aunque fuese hecho de muy buena intención, de muy buena gana, de muy buena actitud. Eso no cuenta, porque lo aceptable es lo que Dios cuenta. Aquel presentó legumbres, pero Dios había puesto el diseño de sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo que presenta Abel es un cordero, el cual iba a ser derramado para perdón de pecados. Y ese es el diseño, eso es lo aceptable. Entonces tú y yo no podemos venir delante del Señor y decir: yo creo que a Dios le agrada mi trabajo, yo creo que a Dios le agrada lo que hago, yo creo que ese yo creo debemos de sacarlo, porque no es lo que yo creo, sino lo que está escrito y lo que tiene que ser entonces aceptable y agradable para Dios. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice el apóstol San Pablo: procura con diligencia presentarte, tu presentación como es ante Dios. No estoy hablando de tu ropa, no estoy hablando de tu cabello, no estoy hablando de tu cara, estoy hablando de tu sacrificio vivo. ¿Cómo es para Dios? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Aprobado o desaprobado? No te interesa, porque no le pones valor. Entonces no puedes conocer la perfecta, agradable voluntad de Dios. Cuando le pones valor, cuando presentas lo que Dios requiere, no lo que crees, no lo que piensas, no lo que te profetizaron, no lo que oíste, sino lo que Dios pide en su palabra, entonces tú estás haciendo correctamente las cosas. No sé si me explico esta noche. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otra porción de las Escrituras dice Pablo que traza la palabra. Entonces debemos de presentarnos como buenos obreros, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable. Hacer un culto racional. Mire qué tremendo es. Bien. Número 3. La voluntad de Dios debe ser perfecta. Esto habla de terminación. Terminación, estamos hablando de tiempo, de perfección, de cabalidad. Apocalipsis 3, verso 2 dice: permanece alerta. Es una versión diferente a la 60. Permanece alerta y conserva el resto de las cosas que están a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mi Dios. Otra versión dice: no he hallado tus obras perfectas. Cuando habla de perfectas, está diciendo: no has terminado el ciclo que comenzaste. Comenzaste bien, pero terminaste mal, porque no cerraste el ciclo. No cerraste el ciclo.
La voluntad de Dios es que yo haga esto y empiezo bien, pero me desanimo a la mitad del camino, ya no lo hago. Entonces, tus obras no están terminadas, no están perfectas y el tiempo ha pasado. Fíjese qué tremendo. Qué tremendo. Porque somos dados a comenzar algo y no terminarlo. Comenzar algo y no terminarlo. Dese cuenta. La gente comienza a estudiar. ¿Y cuántos terminan los estudios? Pocos. Pocos. Cuando estábamos en la universidad, nosotros asistíamos. Mire qué hambre teníamos nosotros, que a veces la clase se daba a 5 horas de camino de ida y 5 de regreso. Y nosotros íbamos porque teníamos hambre. 5 horas para escuchar al maestro y 5 horas de regreso para llegar a la casa. 10 horas. Empezamos muchos, terminamos pocos. Entonces, conocer la voluntad de Dios nos habla de 3 cosas. Número 1, que las cosas de Dios son valiosas, de gran estima. Número 2, que las cosas de Dios deben de ser aceptables. Lo que Él me está pidiendo. Lo que Él me está pidiendo. Ni más, ni menos tampoco. Lo que Él me está pidiendo. Aceptables. Número 3. Tengo que cerrar los ciclos que comienzo. Yo comienzo, yo termino. ¿Se da cuenta? Estas 3 cosas son básicas para hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando a usted que está caminando en el Señor y que déjeme pensarlo así y creerlo en mi corazón, que usted tiene una mente que va en evolución. Usted tiene una mente con la cual trabaja, la cual ministra sus pensamientos. Y que va camino hacia la mente de Cristo para tener una actitud ante las 7 cosas que mencionamos de Jesús. Pero para conocer esa voluntad en mí, necesito estas 3 cosas que son básicas. Número 1, saber que las cosas de Dios son de mucho valor. Son admirables, son hermosas. Número 2, que Dios me pide que haga cosas que puedo hacer y cómo las debo hacer. Y número 3, que yo tengo que terminar lo que comencé. Terminar lo que comencé. ¿Se da cuenta? Esto es para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora conozco estos 3 principios básicos. Bien, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Ahora sí, vamos a iniciar el tema. Colocamos la base y vamos ahora hacia el tema. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Bien, recuerde que hay 8 niveles de la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. 8 niveles. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros
número uno, mis amados, es nuestra adopción. Efesios capítulo 1, verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que Dios quiere, mis amados estudiantes, que nosotros seamos adoptados. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos al Señor? No me vaya a decir usted que nunca rechazó las cosas de Dios. No. Dice Pablo que éramos enemigos de las cosas de Dios. Enemigos. Porque no sabíamos el beneficio, no sabíamos la magnitud del amor, no sabíamos la gran misericordia del Dios eterno. Pero cuando nosotros accedimos, iniciamos haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es que yo sea su hijo. Y eso puede decírselo al diablo y a las tinieblas. La voluntad de Dios es que yo sea su hijo. Lo podemos decir con libertad. Yo soy un hijo de Dios porque fui predestinado según el afecto de su voluntad. De manera que nuestra adopción es hacer la voluntad de Dios. Cuando accedemos y nos humillamos y reconocemos y recibimos. Y a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bien, número 2. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De manera que tenemos entonces la santificación. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros estemos siendo santificados, que es un proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, y nosotros debemos de apartarnos de toda especie de fornicación. La palabra fornicación significa buscar deleite sin compromiso. Deleite sin compromiso. Cuando las personas adulteran, es cuando están mezclando una cosa con otra. Pero cuando fornican es cuando no adquieren compromiso, pero quieren el beneficio de la sanidad, quieren el beneficio de la multiplicación, quieren el beneficio de la bendición. Solo quieren los beneficios, pero no quieren el compromiso. Y recuerde que llegar al camino del Señor es un compromiso con Él. Tomamos compromiso con el Señor porque Él nos desposó a nosotros. Entonces hay un compromiso entre Él y nosotros como iglesia y Él como novio espiritual. De manera que el Señor busca que nosotros nos santifiquemos y que nos apartemos de toda especie de fornicación. Cambiar el lugar que el Señor tiene e ir tras los ídolos es una forma de fornicación o de prostitución también. Bien,
De manera que el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos. Nosotros debemos apartarnos de las cosas que contaminan, como ese tipo de especie de fornicación. Nosotros debemos de apartarnos y el Espíritu va a llevarnos en ese proceso de santificación. Entonces, nosotros, mis amados estudiantes, debemos de marcar la diferencia en esta tierra, en este mundo, porque nosotros vivimos una santificación por la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos. Fíjese cómo oró Jesús. Dijo: Señor, oro por ellos para que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No está diciendo que seamos antisociales, no está diciendo que nos encerremos en casa y no aceptemos a nadie. No. Está diciendo que seamos santos de adentro hacia afuera, de nuestro interior hacia afuera, apartados de las cosas que contaminan. Bien. Número 3, mis amados estudiantes. Número 3, vaya conmigo. La voluntad de Dios es que le sirvamos. Voluntad de Dios es que nosotros demos nuestro servicio para Él. Efesios capítulo 6, verso 6. Repito, Efesios capítulo 6, verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire qué interesante es. No sirviendo al ojo. ¿De quién? De los hombres. Sino como siervos de Cristo, servidores de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Él está buscando que nosotros sirvamos, no queriendo agradar a los hombres, sino a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Recuerde lo que leíamos en Filipenses: haya el mismo sentir en vosotros, la misma actitud, que el Señor se hizo siervo. Es decir, el Señor está buscando que nosotros le sirvamos a Él. ¿Cómo podemos servirle a Dios? Es aquí donde hay mucha confusión. La gente se siente confundida porque dice: bueno, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, número 1, Él quiere que seas su hijo. Ya está. Número 2, Él quiere que nosotros nos santifiquemos. Ya está. Número 3, Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿En qué le sirvo? ¿En qué le sirvo? Mire, la Escritura menciona a una mujer, que la Escritura dice que esta mujer se quedó soltera porque al parecer su marido se murió, y entonces ella se dedicó al templo. Y dice que ella servía a Dios con ayunos y oraciones. Entonces nosotros podemos servir a Dios con nuestros ayunos, ayunando. Ay, hermano, es que yo no puedo ayunar porque yo esto, porque yo aquello, porque la diabetes, porque el diablo, porque la suegra, porque... Está bien. Si no puedes ayunar, ora de perdida. Sirve con tus oraciones. Sirve con tu intercesión. Otra, dice la Escritura que había mujeres que servían a Jesucristo a través de sus finanzas, su economía.
Recuerdo que yo conocí una iglesia hace muchos años, que siempre que llegaba un predicador decían lo siguiente: hermano, si no van tus pasos, deja que vayan tus pesos. Es decir, vamos a cooperar con ellos para que ellos hagan el trabajo que nosotros no estamos haciendo, pero ellos van a llevar una semilla que nosotros vamos a sembrar para que hagamos juntos el trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús no pasó situaciones económicas difíciles? ¿Sí o no? Posiblemente sí, porque cuando mandó a Pedro para sacar dinero del pescadito, Correcto. para pagar los impuestos, no había dinero en la bolsa, pero un milagro. Exactamente. No había finanzas. ¿Por qué? Porque le vinieron a cobrar. Le dijeron a Pedro, ¿y tu maestro no paga los impuestos? Sí había situaciones, pero no eran permanentes, porque hay una forma de suplir. Y entonces Jesús le dice a Pedro, fíjese que Pedro era pescador de oficio. Me llama la atención, platicando esto yo con mi esposa, hablábamos de esto y ella menciona el trabajo de Pedro. Pedro era pescador, y es lo que yo me puse a pensar y dije, ¿por qué no mandó a Mateo? Si Mateo era contador, pero mandó a uno que sabía pescar. Y le dijo el Señor, ve y saca un pez, y el primero que saques, le abres la boca y ahí va a haber un estatero. Y eso era suficiente para pagar los impuestos del maestro y los impuestos de Pedro, que eran impuestos semanales. Había que pagar semanalmente un impuesto por el servicio del templo, la manutención del templo. Qué interesante. Entonces podemos servir a Dios con nuestras finanzas, podemos servir a Dios con nuestras oraciones, podemos servir a Dios con nuestros ayunos, podemos servir a Dios con el don que hemos recibido. Según el don que hemos recibido, ministrelo conforme a la fe. Entonces, si tienes el don de sanar a los enfermos, sirve a Dios orando por enfermos. Si tienes el don de profetizar, consuela el corazón de los hermanos. Si tienes el don de administrar, entonces administra las cosas que son necesarias en la congregación, en el ministerio. Fíjese qué interesante. Luis, hijo, te escucho. Apóstol, una pregunta. ¿También puede uno ayunar no solo con comida, sino, no sé, por decir que yo fumara, y puedo ofrecerle, digamos, eso a Dios, un ayuno, decir, bueno, hoy no voy a fumar o algo así, o solo es en los alimentos, por decirlo así? El fumar es perjudicial para el organismo. Y cada cajetilla de cigarro dice que es causa de cáncer. Hay cajetillas de cigarros que están con unas ratas impresas diciendo que el producto tiene raticida. De manera que si la misma autoridad de salud está haciendo ver que el cigarro mata, creo yo que estaríamos nosotros cometiendo un
un gran pecado al nosotros practicarlo. Porque de esta manera no solamente destruimos nuestra salud, sino que también la Escritura dice que se destruye el templo de Dios. Entonces, ¿cómo quiere que estemos? El Señor quiere que estemos sanos. Pero eso también es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es cuidar lo que comemos. Cuidar. Esa es nuestra responsabilidad. Porque imagínense, el nosotros, cuando el médico nos dice, mire, no coma grasa, y nosotros, ahí vamos a comer grasa. Una de las 7 autoridades que Dios estableció fue la autoridad del experto. Y recuerde que entre los discípulos del Señor había un médico también. Así como había un contador, había un médico, un pescador, expertos en su área, autoridades en su área. Entonces, nos brincamos la autoridad del experto y comemos lo que no nos dijeron que comiéramos. No coma sal y ahí vamos. No coma grasa y ahí vamos. Señor, santifica esta coca en el nombre de Jesús. Y ahí vamos. Entonces hay cosas que nosotros no debemos practicar. No debemos practicar. ¿Por qué? Porque no nos conviene, dice el apóstol Pablo, que hay cosas que nos son lícitas, pero no nos convienen. Pues debemos ser inteligentes, ¿sí? Me dijo un día una persona, es que Dios hizo la marihuana también, dijo. Si Dios hizo la marihuana es porque es buena. Bueno, Dios también hizo las plantas venenosas. ¿Por qué no se fuma una planta venenosa? ¿Por qué no se la come? Porque no es tonto, porque no es loco. Entonces nosotros tenemos que ser todavía más sabios que ellos. Entonces fumar no es correcto, no es saludable, no es bueno, ¿sí? Ni siquiera la sociedad terrenal lo acepta en ciertos lugares. Usted no puede subir al avión fumando. Usted no puede subir al autobús fumando. Usted no puede estar en un lugar donde se come y fumar. No se puede. Y lo digo yo como fumador que yo era. Yo me fumaba una caja de cigarros. En un día, una caja de cigarros. Cuando tomaba con mis amigos, que era noche de parranda, que era viernes, sábado y domingo de parranda, yo me fumaba 3 cajetillas por día, 3 cajas por día. En mi alacena, lo primero que había antes de comida, cigarros. Era lo primero de la lista. Ponía carne, huevos, leche, cereal, pero lo primero era cigarros. Cajas de cigarros. De 20, de 30 cajetillas de cigarros. Era lo primero que compraba. El día que vine a los pies de Jesús, de la noche a la mañana, el Señor me quitó los vicios. Ahora, hay personas con las que Dios trabaja paulatinamente, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros, nuestra voluntad no está totalmente rendida. ¿Sí me explico? Sí, apóstol. Mire, lo que pasa, le comento, en alguna ocasión escuché yo eso, a unas personas que precisamente estaban llegando apenas a los pies de Cristo y alguien les dijo, ¿no? Que por qué no ayunaban, digamos, no con comida, sino de esa manera, ¿no? Ofreciéndole a Dios como un tipo sacrificio el no fumar. Y creo que tiene que ver con esta enseñanza, ¿no? Porque a veces enseñamos o aprendemos cosas que a lo mejor no son correctas, ¿verdad? Y como uno las ve y las escucha dentro de el lugar donde uno asiste,
pues cree que a lo mejor es correcto. Pero pues por eso le comentaba, les esa pregunta, ¿no? Sí, Para hay cosas, hijo, mira, eso es muy interesante lo que estás diciendo, yo te agradezco. Hay cosas que a veces se enseña como diciendo, hermanos, vamos a ayunar y vamos a hacer un ayuno de Facebook, dicen. O vamos a hacer un ayuno de WhatsApp. O un ayuno de Instagram. No vamos a abrir Instagram durante tantos días hasta que terminemos. Y son cosas absurdas. ¿Sí? Cosas absurdas. Es por eso que al principio le hablaba yo de lo que es aceptable. No es lo que yo creo ni lo que yo siento, sino lo que es aceptable. Un ayuno es estar en tu recámara encerrado, sin distracción, sin teléfono, es estar con la palabra y con la oración, la palabra, la oración, edificándote con palabra a través de un video, edificándote con palabra a través de un audio. Ahora, si no puedes, dice la escritura, lava tu rostro y preséntate a los demás como si no estuvieras ayunando, pero tú sabes que estás ayunando. Estás en el trabajo, pero estás ayunando. Estás haciendo alguna cosa, pero estás ayunando. Pero debes de tener tu mente conectada al Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Oren en todo tiempo. En su mente, en todo tiempo. Oren, 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 oren. Porque se puede estar en comunión con Él aún estando trabajando. ¿Sí me explico? De manera que podemos servir a Dios de estas maneras. Podemos servir a Dios a través de muchos aspectos, ¿no? Como hemos mencionado, ministrando los dones, ministrando los ministerios que nos han sido dados, como el apostolar, como el ejercer el ministerio profético para beneficio de las congregaciones, ejercer el ministerio pastoral, ¿verdad? Hay muchos pastores que en el momento están fuera. ¿Por qué? Porque se desanimaron, porque algo pasó en el ministerio, dejaron de ejercer el ministerio y se fueron al mundo. Y ahí están en el mundo sin ejercer lo que Dios les ha entregado. Hay evangelistas con la misma circunstancia y maestros. Dejaron de servir al Señor, ¿sí? Recuerde que el servicio y la vida personal son cosas muy diferentes, muy aparte, una de otra. Bien, continuamos. Número 4, mis amados, la voluntad de Dios es nuestra gratitud, presentarle nuestra gratitud en todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien, hago una pregunta, ¿yo le voy a dar gracias a Dios por la enfermedad, sí o no? Que la palabra del Señor que en todo, ¿no? Dios. Bien, exactamente. Todo. Ahí es donde nosotros tenemos que ver y valorar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay enfermedad, mis amados estudiantes, que viene por prueba. Es una prueba. Hay enfermedad que viene por negligencia, porque fuimos negligentes y entonces vino enfermedad. Es decir, no cuidamos, descuidamos y el enemigo aprovechó. Hay enfermedad que viene por pecados. Como se cometen pecados, no hay arrepentimiento y entonces viene la enfermedad. ¿Sí? Y hay enfermedad que viene por juicio, ¿no? Enfermedad que viene por juicio, un castigo de Dios, como lo fue con los filisteos, que todos se llenaron de tumores, ¿verdad? Ese fue un juicio de Dios.
De manera que nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que yo pase por una prueba, bueno, no le voy a dar gracias por la enfermedad, porque la enfermedad no la provocó Dios, sino que esa es una consecuencia de la caída de Adán. Allí vinieron las enfermedades y Satanás aprovechó para que sus espíritus todavía trajesen enfermedades. Hay enfermedades que son espíritus, de manera que cuando nosotros damos gracias a Dios en todo, vamos a dar gracias a Dios porque Él nos pone a prueba, pero recuerda que con la prueba viene la salida, siempre. Gracias porque nos pones a prueba. ¿Por qué? Porque estás purificando nuestra fe y se está purificando. Entonces no damos gracias por la enfermedad, sino damos gracias por la prueba. Si la enfermedad viene por pecados, entonces hay que arrepentirse, ¿sí? Tenemos la vía del arrepentimiento. Hay que dar gracias a Dios, no por la enfermedad, sino porque hay arrepentimiento. Tenemos el acceso al arrepentimiento y ser libres de toda enfermedad. Cuando vienen, mis amados estudiantes, por juicio, bueno, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Pero nosotros no damos gracias por la enfermedad, damos gracias por la prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser probados, pero que también con la prueba el Señor nos dará la salida y no pone carga mayor que nosotros no podamos soportar. ¿Sí? No damos gracias por la escasez, damos gracias porque Él siempre va a estar con nosotros. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versión 60. Pero la versión del oso, que es la versión más antigua, dice: el Señor es mi pastor, no me faltará Él. De manera que en la prueba, en la escasez, en la necesidad, Él no me faltará, siempre estará conmigo. Así como vemos que fue probado Elías en escasez, la viuda en escasez, y los dos estando en escasez, no les faltó el Señor para proveerles aceite y harina todos los días, y fueron muchos días. Bien, de manera que hay que saber por qué estamos dando gracias. Enfermedad que viene por prueba. Por eso dijo el Señor, le preguntaron al Señor, ¿qué es esto? El caso del ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No, nadie pecó aquí. Esto es un propósito para que la gloria de Dios se manifieste. Eso fue una prueba, ¿verdad? Con la prueba viene la salida. Le dieron la vista al ciego de nacimiento. Ahí está. Bien, la otra es por causa del pecado. Dice que si hay un enfermo hay que orar por él, y que si confiesa sus pecados, entonces Dios sanará al enfermo. ¿Sí? Pónganle aceite sobre su cabeza y Dios sanará al enfermo, y sus pecados les serán perdonados si hubiere pecado. Hay enfermedad que viene por pecado, hay enfermedad que viene por puede ser por maldición también, por herencia, y hay enfermedad por juicio, ¿sí? De manera que nosotros no podemos dar gracias por la enfermedad, no. Siempre y cuando todo esté dentro de los parámetros, vamos a dar gracias por la prueba, gracias porque hay arrepentimiento, gracias porque hay liberación. Si es por maldición generacional, hay liberación, hay rompimiento de cadenas, ¿verdad? Continuamos. Número 5, mis amados. Mire, ya se nos fue el tiempo. Número 5, la voluntad de Dios es nuestra intercesión. Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. De manera que la intercesión
por los santos es la voluntad de Dios. Y todos tenemos al Espíritu dentro de nosotros que nos ayuda a interceder por todos los santos. Bien. Número 6, tenemos nuestra entrega total, morir al yo. Hechos capítulo 21, verso 14 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bien, querían persuadir al apóstol Pablo para que no fuese y padeciese por causa del reino de los cielos. Y Pablo dijo: no estoy solamente dispuesto a sufrir, sino a morir también si es necesario. Esa es nuestra entrega total del día, del hoy, de morir a nuestro ego, a nuestro yo, de rendirnos al Señor a tal punto de entregar nuestra propia vida si es necesario para el Señor. Bien. Número 7, la voluntad de Dios es que nosotros le entreguemos, le demos también nuestras finanzas. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 4, vamos a leer 2 versículos, dice así: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjese cómo Pablo está diciendo que había personas que estaban con el deseo de participar económicamente. Rogaban que les concediesen el privilegio de participar en el servicio de las ofrendas para los santos. Verso 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que esas finanzas se le entregaron como ofrenda al Señor y después a los santos, a los apóstoles, a los ministros por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Dios mantiene los ministerios. De manera que nuestras finanzas, fíjese, dice la Escritura que hay que conocer, comprobar, discernir cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. ¿Es una honra dar para el Señor, sí o no? Es una honra, es un privilegio. Es aceptable, es presentable, ¿verdad? Se presenta una ofrenda para los santos. ¿Cómo debe ser? Económicamente. Muchas veces la gente ofrece, por ejemplo, una vez un hermano ofreció una escoba y dijo: pastor, aquí está mi diezmo. Dijo, su diezmo era una escoba, porque él me dijo que será su diezmo, una escoba. Y nosotros en ese lugar pagábamos renta. Imagínense yo pagándole al que nos rentaba, pagándole con una escoba y aparte otro dinero ahí, o dándole recogedores, o dándole trapeadores, ¿verdad? Cubetas. Me va a decir el dueño: hey, o voy a llegar con el que nos da luz, ¿verdad? Con la Comisión Federal de Electricidad, y voy a pagar con una escoba. O es que me lo dieron de diezmo, aquí está, mire. O vamos a pagar el agua. ¿Cómo es? No son, no es como
como muchas veces lo pensamos, ¿verdad? Porque decimos, no, es que vivimos por fe, pero los ministros viven por fe, pero ellos pagan, cada uno de ellos pagan pasajes, vuelos, comidas, transporte, comunicación, etcétera. Entonces, lo aceptable es entregar moneda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es lo aceptable. Es aceptable. Y recuerde que en aquellos tiempos se manejaba el grano, se manejaba los animales y todo eso tenía costo económico, todo tenía costo económico. Cuando nosotros presentamos, mis amados estudiantes, cuando nosotros presentamos ofrendas, diezmos, primicias, etcétera, presentamos delante del Señor, estamos presentando sangre. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque usted cuando va a su trabajo, usted da su fuerza, su tiempo y su vida. 3 cosas: tiempo, fuerza y vida. Eso usted lo da. Y eso es un sacrificio. Y lo que usted recibe, el salario que usted recibe, no son dólares ni son pesos. Le están dando a usted sangre, le están dando vida, tiempo y salud. Es lo que le dan a usted de salario. Esas monedas son parte de su vida, parte de su tiempo, parte de su salud. Allí está. Con eso paga renta, con eso paga comida, con eso paga luz, con eso paga teléfono, con eso paga todo. Eso es sangre. Usted está presentando sangre. Y eso es aceptable. ¿Por qué? Porque es un diseño del reino también. Bien, nosotros debemos de presentarnos ante el Señor con nuestras finanzas porque esa es su voluntad, por la voluntad de Dios. Bien, número 8, y terminamos nuestra dedicación. Nosotros debemos de darle nuestra dedicación al Señor porque esa es la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1 verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos lo primero para Él. Debemos de ser hijos que le dan al Señor lo primero. Somos primicias para Él. Lo primero de nuestro día se lo damos para Él. Lo primero de nuestras finanzas, lo primero de nuestro tiempo, todo lo ofrecemos a Él como primicia. Nosotros mismos somos primicia para el Señor. Bien, aquí termino, mis amados estudiantes. Nos fuimos en el tiempo, 1 hora 30 minutos, ya ve. 1 hora 30 minutos. Bien, termino y los escucho. ¿Alguna pregunta, inquietud, aportación que tenga usted esta noche? Yo le agradezco por la enseñanza y estamos asimilando y aprendiendo, siervo. Gracias. Amén, hijo. Recuerde que este es es un rompecabezas. La voluntad de Dios es un rompecabezas, ¿verdad? Por eso mencionamos los 8 niveles, que si los juntamos todos, entonces está completa esa voluntad, completa. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo, porque nos estamos dedicando, porque somos primicias, porque le hacemos partícipe de nuestras finanzas, porque nosotros somos sus hijos, porque nosotros nos santificamos, porque nosotros somos agradecidos en todo tiempo, como dice la Escritura.
Bien, recuerde que nosotros debemos de trabajar. Hay cosas que para nosotros son difíciles, son algunas son imposibles. Esa es área divina, lo imposible es área divina. Él lo hace posible. Lo posible lo hacemos nosotros. Nosotros debemos de trabajar con nuestra mente para llevarla a una evolución. Nosotros debemos de llegar a la corona, que es tener la mente de Cristo. Y el hacer la voluntad de Dios, aquí nosotros podemos ver los 8 niveles para hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Terminar los ciclos que comenzamos. Presentar lo que Él requiere de mí. Y valorar cada aspecto de su voluntad. Nosotros somos dichosos al ser llamados para hacer su voluntad. Como lo dice el Salmo 40, verso 8. Mire qué tremendo es. Poder llegar a este nivel. Este es un nivel de perfección. Este es un nivel de madurez. Este es un nivel donde podemos decir que es una mente que ha alcanzado perfección. ¿Por qué? Porque el hacer de la voluntad de Dios es un deleite para mi vida. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien. Somos hechos para buenas obras. Mire qué tremendo. Bueno, terminamos. Déjeme hacer una oración esta noche por usted.